¡Acción, acción! Ya estamos aquí aterrizando en el capítulo número 7. Número 7, casi 2 meses grabando. Casi 2 meses grabando ya. Sí, qué divertido, ¿no? ¿Cómo recordar aquel día? Ah, No, de verdad, ¿cómo recordar el día ¿Cuándo se nos 1? ocurrió? Cuando dijimos, ¿Grabemos? ya grabemos, hagamos esto. ¿Hagamos pucha, algo? hagamos algo entretenido. Y dijimos, ya, vamos, démosle. nos sobra tanto tiempo. Nos sobra tanto tiempo. Dios mío, nos sobra tanto tiempo. ¿Qué Y dijimos? dijimos, Hagamos ya, algo, démosle hagamos nomás. algo. Démosle. Así que, pero gracias, de verdad, gracias a todos ustedes, Sí. quienes nos ven, quienes comentan, nos escriben por interno, Sí. siempre. Se suscriben a nuestro canal, le ponen me Se gusta, suscriben, comentarios. correcto. Sí. Hoy esta semana, esta semana, Esta semana. hicimos un nuevo Instagram, así que gracias también por ahí ponerle me Por gusta, vernos. por seguirnos, suscríbanse al YouTube, síganos en Instagram. En Instagram nos llamamos De Montes USA. De Montes De Montes USA. Sí. ¿Por qué pusimos ese nombre? No lo sé, Rick. Porque vamos a subir bastante material, ya sea del podcast, ya sean blog y cosas así. Entonces, Claro. es como lo que hacemos Los Montes. Así que nada, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo número 7 aquí del completo Al al hot hot dog. dog. Y queremos también, así como le damos la bienvenida a ustedes, esta nueva semana nos acompaña Nuestra voz en off. nuestra tremenda voz en off, la Emi. Hola, yay. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo estás? Cuéntanos Súper un poco más. Súper bien. Jugué un juego toda la semana. Estás súper ocupada. No, pero bien. Gracias a la Emi que está ahí de voz en off y hoy día Así también es. lanzando los efectos con nosotros, así que... Es nuestra productora técnica, es nuestra manager, productora, diseñadora, todo. exacto. Tiene La una hace- cantidad de títulos. La hace toda. Sí. Le pone ahí el rec a la cámara, al audio, se preocupa de que nos veamos bien. Sí, los outfits. Los outfits, nos arma los outfits, nos dice si ¿Cómo nos es el vemos, blin blin? si va con blin blin o no va con blin blin, si va con gorro o no va con gorro, Claro, que te peiné el bigote. que me peine el bigote. Que me limpie la rodilla, dijo el otro día, oye, voy a... Ya, pero- Este desgraciado, loco, de verdad. Un amigo, el Eduardo, le mando un saludo al Eduardo. Eso, primero un Sí, saludo. le vamos a mandar un primero saludo, sí, le vamos a mandar un saludo. Me dijo, límpiate la rodilla, hermano. Me dijo, ya, le dije, son rodillas de trabajo, hermano. Es que ese día llegaste del trabajo y Llegué, te corrí, vestimos así. pero al parecer hoy día me la limpié, no sé si se ve bien, pero bueno. ¿Qué Si tal? No, lo vamos a intentar, Lo estamos intentando. ¿Qué tal la semana? Partimos ya este capítulo contándole a ustedes cómo estuvo nuestra semana. Sí, tuvimos varias cosas. Muchas cosas han pasado. Bueno, se me quebraron mis lentes Sí, hace po. como 3 semanas. Lo hablamos en el capítulo pasado. No lo hablamos. ¿No? Lo hablamos y desechamos ese y Oh. grabamos de nuevo porque tuvimos un problema con el lente. No, mal. Sí, entonces, bueno, se me quebraron los lentes a fines de mayo y yo tenía hora el miércoles. Me llaman el martes para decirme que me la cancelaban porque se iban a ir temprano. Oh. Yo estaba bastante enojada Yo porque... hoy día estaba usando los lentes viejos, Sí, porque con winch en la hora. con winch en la hora. Porque Dios mío, mi esposo señor. me salvó, sí. Porque sí, igual me molestan, pero ya vienen en camino. Ya me los compré. Bueno, me llamé, reclamé, porque para algo soy A ver, buena. a ver. ¿Tú reclamaste? ¿Tú reclamando? Yo siempre ¿De verdad? reclamo, gente, para que No lo sepan, creo. siempre reclamo. No creo. Siempre no te reclamo, creo. sí. Sí, reclamé, llamé, me puse a hablar, dije, ¿cómo es posible? Se me quebraron los lentes, pedí esta hora hace 3 semanas, estoy desesperada, le dije. Y me dijo, no, es que tenemos hora para el 25 de junio. Comprenderás, un mes sin, con los lentes mal. Y le dije, no, llamé a la misma, ¿cómo se llama? Al mismo ojólogo. Al Al mismo- oftalmólogo. Al mismo oftalmólogo, pero con otra sucursal, otra Claro. locación. Entonces le expliqué, me dijeron, no, vemos que tienes hora el 25. Y yo le dije, no, necesito algo mañana. Mañana, le dije. Ah, te pusiste chora. Porque le dije, se me rompió el lente, necesito. Y conseguí una hora para el mismo día, gracias al Señor. Tú le Estaba dijiste, una hora. hijo, escucha, ven, escucha. Le dije, por favor, Claro. tenga misericordia, le dije.
dije. No, sí, Bueno, sí. y un punto importante ahí que es el mismo oftalmólogo que el que tú habías pedido nos queda 13 minutos. 13 minutos de la casa y el otro nos queda a 40 o 35 minutos, 35 de la casa. más o Entonces, es una locación más lejana. Más alejada. Y era la hora del tráfico. Sí, De vuelta. verdad. Porque más encima, bueno, te hacen un examen completísimo, todo precioso, maravilloso, las fotos de mi ojo, me vieron toda la cuestión. Me dicen, tuve como, ¿cuánto? Como 35 minutos, Sí, más o 40 menos. minutos adentro. Cuando salimos y pusimos cuánto nos demorábamos en nuestra casa. Porque si algo que hemos aprendido aquí, no sabemos toda la ruta, pero siempre tienes A que ver, poner... no sabemos. No sabemos, yo sé Mi llegar. esposa se sube al auto cada vez que vamos a algún... Oye, yo no... ¿dónde Pasé por aquí. estamos aquí? Es como, ¿cómo? Bueno, pero es que yo sabía más o menos dónde estábamos. Claro. Y dije, ya, si nos demoramos de la casa ya media hora, va a ser como lo mismo. No. 50 minutos no salí de la casa. Oh. Y por algo hemos aprendido a poner siempre el mapa porque de repente hay accidentes, te tira por otra ruta para evitarte el accidente, los cortes, cualquier Claro. cosa. Pero 50... Pésimo. Pésimo, media hora. Pésimo. Muertos de Se les hambre. pide tan poco, Dios mío. Muertos de hambre veníamos más encima. Claro. Así que... Pero se logró. Pero se logró. Ya compraste tus lentes. Compré mi vienen en lente. camino. Deberían llegar. Pedí con Rush Delivery, como que llegaran muy rápido. Y creo que Mi llegan... amor, ¿tú nos ves ahora? ¿Nos estás viendo? No. Creo que llegan la próxima semana. Ya. Ojalá que lleguen el viernes de la próxima semana. Sí, se bien. demoran como una semana. Maravilloso. Sí. O sea, tú hoy acontecía... Bueno, esta semana. tuvimos acontecidos también. Tuvimos Sí. acontecidos Sí, porque... vamos a contar eso igual, pero queremos saber de ti, personalmente, cómo estuvo es la que semana. el otro tema también me impacta bastante Sí, no, y personalmente. es que yo creo que ese otro tema nos impacta a todos aquí en esta Porque casa. gasté bastantes horas al teléfono, hablando con gente, pidiendo cotizaciones, recibiendo a gente en nuestra casa, porque se nos... Esto aquí, justo en este momento tiene que ir una música triste. sí, a ver, Sí, triste. triste, porque... Terrible. ¿Por qué? Porque se echó a perder nuestro aire acondicionado. Oh, Dios mío. Se nos echó a perder el aire Gracias, acondicionado gracias. central de nuestra casa. Sí, aquí... ¿Por qué, señor? Eso fue lo que dije el señor, entonces, porque de Exactamente. verdad, no... Bueno, como nosotros hemos mencionado, vivimos en el sur de Estados Unidos Exacto. y tenemos bastante humedad. Demasiado. Entonces aquí no podemos abrir las ventanas en verano porque entra toda la humedad que genera, Mucha humedad. no, pues genera, Perdón, tengo TDA. genera el moho, Ah, ¿cierto? claro. Genera El moho. la cosa negra, el black Genera moho. mucho smog. ¿Smog? No. El moho. El moho. El ok. moho, el moho. El moho. Genera black mold, Ok. ¿cierto? Entonces las cosas se pueden echar a perder, la Sí, ropa eso se es te pone, se pega todo eso, y eso sacarlo es después un Y tema uno también impresionante. respira fome, Claro. respira mal. Claro, entonces nuestras casas, aquí todas las casas de Estados Unidos, la mayoría ya nuevas, tienen todo el sistema de aire acondicionado central, calefacción central, que es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Exacto. Y yo empecé a notar que había algo extraño, que salía aire, pero que no salía tanto, que no lograba Claro. mantener la casa. Tenemos una casa con cielos muy altos, Sí. ¿cierto? Grande. Entonces yo decía, esto es raro. Esto es raro. Y- De hecho, a mí me pasaba igual, porque yo llegaba a la casa, de repente del trabajo, y afuera hacía calor. Y es como que, claro, tú entras a la casa y está rico. Y era como, esos días fue como también raro para mí, porque era como, ok, Sí. no está tan rico, no está tan helado. Claro, entonces yo como- empecé a llamar a la gente, llamé a una compañía, la compañía vino, nos dijo que se nos había como congelado y que teníamos que rellenar como con el refrigerante, por Claro. así decirlo. Y que con eso íbamos a tener que cambiar, ¿cierto? Nuestro aire, cambiar el sistema completo, como Sí. en un año más, listo, nosotros ya. Ah, ya, ok, dijimos, Ok, pagamos. pagamos, nos robaron. Nos robaron. Literalmente. Pagamos ya, felices, nuestra casa funcionó todo súper bien. Pero Dios mío, pues yo de verdad, a mí me da rabia porque es cuático el tema de
el valor de esta cuestión de los arreglos de casa, sobre todo. El tipo, la primera compañía, como decías tú, que vino a rellenar como el congelante que traen los aire acondicionados. Y ya, listo, lo rellenó. O sea, ¿cuánto estuvo? No estuvo, de hecho, yo creo que 1 hora fue mucho. Nos cobraron 1 hora y media de trabajo. Nos cobraron 1 hora y media de trabajo y yo creo que fue como unos 45 minutos, más o menos. Y todo eso, por una módica suma de $450. Así es. Exactamente. Y 450.000 pesos, estamos hablando de un sueldo mensual mínimo en Chile hoy día. Y es terrible, o sea, fue terrible. Sí, nosotros ya listo, funcionó, estaba feliz, contenta porque estaba bajando el aire. Empezó a funcionar. Empezó a funcionar, todo súper espectacular. Pasaron los días, esto fue, no me acuerdo, ya. El sábado de la semana pasada, tú fuiste a trabajar, Correcto. nosotras con la Emi salimos, y cuando volví a la casa, en la mañana, yo dije, oh, esto está raro. Se lo mencioné a la Emi. Oh. Y la Emi me dijo... La Emi tiene la culpa. La Emi me dijo, ok, entramos a la casa después de llegar y fue como, no, esto no está. Y a mí me dieron los 5 minutos y me puse a llamar a toda la gente. Oh. Llamé primero a la compañía que no había puesto el Claro, refrigerante que había para venido decirle, ya. oye, vinieron hace 9 días y ya no tengo. O sea, no me dijeron que esta cuestión estaba en tan mal estado. Claro. Porque si me hubiesen dicho eso, a lo mejor me hubiesen dicho, daba un presupuesto de forma inmediata. Claro, un paréntesis ahí, que el día en que él vino, revisó todo el Sí, sistema. todo O sea, el sistema. Él se subió al entretecho, Al ático. revisó, ya no, dijo el sistema está bien. De hecho, él nos dio un diagnóstico diciéndonos, no, mira, este aire está viejo. Sí. De hecho, cuando compramos la casa sabíamos que el aire estaba, en algún minuto había que cambiarlo. Y él nos dijo, no, mira, este aire está bueno, funciona por lo menos un año más. Entonces tienen que puro cambiar esto y listo. Ya, confiamos, creímos en él. Sí. ¿Y qué pasó? 9 días después nos quedamos sin aire, ¿no? Sin aire, ¿no? Así que me puse a llamé a esta compañía, vinieron y como por la garantía nos pusieron de nuevo refrigerante Claro. para poder sobrevivir, porque en este minuto, si nosotros le decimos el clima, hay 95 grados Fahrenheit, que ¿Qué vienen son siendo? como 38, no sé, 38, no quiero mentir, a ver. mejor. Sí, pues el mismo, Habla tú, rellena. el mismo tipo que finalmente vino de nuevo, hizo toda la inspección de nuevo, 35 grados Celsius. 35 grados. Y ahí recién se le ocurrió decirnos, no, ¿saben qué, cabros? El aire hay que cambiarlo. Sí, Y es cambiamos. como, ¿qué? Entonces ¿Qué vino, es eso? vino él a una Hoy estoy quote. yo haciendo los efectos hoy día, parece. Sí. Está como durmiendo la La voz en off. la voz en off hoy día. Ahí despertó. Ahí parece que no sé. Pero no sé bueno, qué está ya haciendo. vino, nos hicieron una quote, o sea, una cotización, llamé a otra compañía, contacté a otra compañía, porque aquí todo lo, ¿cómo se dice? Para no decirlo en inglés, lo busco, Ah, ¿cierto? claro. Todo lo busco, empecé a buscar cuáles eran las mejores compañías del sistema, de qué esto, de aquí, de allá, todo un show para ver esto. Hizo toda una planilla Excel para buscar Para el mejor comparar. proveedor, que ¿Cuántas sea a buen estrellas precio, tenía? que sea porque conclusión un poco de esto es que tenemos que cambiar el aire acondicionado completo. Completo. Ese es lo que- Sí. completo. Podríamos completísimo. haber cambiado solo la parte del aire acondicionado y haber dejado el sistema de calefacción, Claro. pero después iba a ser igual, Es íbamos lo a tener que mismo, cambiarlo. porque los dos sistemas Están son juntos. iguales y están desde el mismo año. Entonces dijimos, ya, ¿sabéis qué? Endeudémonos. Po. Ya, vos no querías endeudarte, bueno, endeudémonos. Pues, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el Pero- problema? No, pero- sí, seguro, si yo estoy forrado. No, sí, ¿cuál es atado? Sí, total. ¿Cuál es atado? Como es capaz que diga la gente, no, si viven allá, sí que están forrados. No, les sobra, les Dios sobra. mío, señor. No, nos tuvimos que endeudar. Po. Sí. Sí, nos tuvimos Porque- que endeudar. Porque el sistema para que ustedes se hagan una idea, y somos súper transparentes, el sistema que se llama del aire, de la calefacción central, son... Ah, la pero espérame, todavía no lo digas. Porque el sistema completo de aire acondicionado normalmente dura 15 años. 15 años.
Sí. Aproximadamente, dependiendo obviamente del trato, del uso, cambiar uno- los filtros uno tiene que cada hacerle 2 mantención. meses, ¿cierto? Tener una Mantención también al mantención, sistema general. Po. hacer la Que yo creo mantención que al aquí sistema nunca se general. lo hicieron. Claro. Nuestra casa es nueva, relativamente nueva. Tiene ¿Tiene 12? 12 o 10 años, si no me acuerdo. No, 12. 12 creo que cumple ahora. Claro. 12 años. Entonces, estábamos ya como... Es como al límite. Entonces, Estábamos en la quemada. Hay un límite que rompe el deseo, dice la canción. Pero nunca pensamos que tan quemado. Claro, nosotros estábamos Mira, bien. nos duró más que la vecina del lado. Nos duró más que la vecina al lado. Sí. Bueno, Entonces, se hizo toda la averiguación. Mi esposa hizo todas las averiguaciones posibles. ¿Cuál es el mejor precio? ¿Cuál es el mejor postor? Y bueno, yo conversando con toda la gente, viendo también cómo reaccionaban en las preguntas que yo le hacía, qué es lo que me decía. Una empresa me ofreció cambiar hasta la vida de aquí adentro, me dio una cotización irrisoria, estúpida. Claro. Y yo hablando ahí, buscando todo, no, o sea, nada que ver lo que ellos me habían mandado. Pero Nada de verdad que es Uno tiene que ser increíble. una guía, Sí, uno tiene que ser como súper busquilla acá. súper vivo. Porque aquí igual la gente es bien como... Las compañías te van a cobrar y te van a cobrar. Te van a cobrar finalmente. Yo creo que es como el dicho, es como te tratan, te ven. Y es como que ya van a llegar, ya aquí hay moneda, porque así algunas compañías Claro. trabajan. Es como ya cobrémosle esto. Sí. Como de hecho, como lo que nos decía Sí. la compañía que elegimos. La que nos compañía decía que ayer, pues, elegimos, como, sí. ¿para qué vamos a cobrar más si no es necesario Sí, no es cobrar necesario, sí. Si ya es carísimo hacer Es esto, carísimo. entonces estar diciéndole a la gente hoy te cobro miles de dólares más es una cosa que no se puede. No. Entonces por eso la compañía que elegí, la más? Sí, compañía pues, que y elegí, los precios, como para no también decirlo ahí, los precios del aire acondicionado varían. Pues, o sea, van entre los $15,000, que estamos hablando de 15 millones de pesos, a los $10,000, Más o que menos. son 10 palos más o menos en chileno. Entonces, para nosotros fue como, ok, recibimos la primera cotización y es como 15 palos. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, yo cuando le mandé a la compañía que elegimos fue como, dame tu mejor precio. O sea, empezar, Claro. tú podés negociar con la persona y decir, oye, mira, no sé, ¿tienen descuento para profe? O Claro. que me den un 10% o no sé, una cierta cantidad. O mejor, si me mejora el precio, Sí, mo. porque él me mejoró el precio por casi $1,000. Claro. Entonces, si tú dices, pero $1,000 no es nada, gente, $1,000 son $1,000 Demasiado. para la cantidad que uno está pagando. Claro. Porque Entonces- imagínense, o sea, yo con esa plata, bueno, aquí es como que no se hace mucho. Pero claro, si lo miramos en Chile, uno puede hacer hartas cosas. Sí. Como... De Pero hecho, bueno. hablaba con mi amigo que también se maneja en Chile con aire acondicionado, mi sangrecita. Y es como que... Ya. A ver, sus problemas, por favor, afuera de este podcast. No te damos problema, amigo. No, está bien. Y me fui, se me le fue. Qué Y me bueno, ya, me le ocurrió sigamos, otra idea. sigamos. No. Me dijo, hermano, el calete de plata, sí, aquí aire acondicionado, ¿con cuánto? Vale como 500, 800 lucas en aire acondicionado. Y le dije, hermano, con lo que estoy pagando hago una tienda completa de aire acondicionado. Claro, pero es que aquí está todo por dentro. Po. Se tiene el sistema para toda la casa. Sí, acá no Y es individual Claro, como- no es como que pongan una individual, sino que y más encima, yo insisto, tenemos bastantes metros cuadrados Sí, pues hay varios. que hay que enfriar y hay que mantener nuestra temperatura. Entonces, igual es algo... Así que vamos a dejar una pregunta. Coméntenlo ahí en los comentarios. Coméntenlo en los comentarios. Coméntenlo en los comentarios. Déjenos en los comentarios cuánto creen que vamos a tener Dios que mío, pagar. señor. Porque ya estamos... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Van entre los 15,000 a los 10,000 dólares. Los que saben, nuestros amigos que el sangrecita no puede comentar, no vale. No, pues ellos están bloqueados. Ellos no están pueden, lo bloqueados, siento. no valen, no valen. No pueden. Le compré un café al que adivina. Le regalamos una gift card. Le Claro, regalamos una gift card. para el que adivina. al que el adivina. que llega más, exacto. Exacto. Así que... No, de verdad, chiquillos, estuvimos muy, muy acontecidos Sí. esta semana. Pero nos pasó algo bueno. Sí, ¿Qué nos pasó de bueno? no sé. Yo digo que sí nomás. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó de bueno? Mira cómo tú y yo estábamos vestidos. ¿Qué nos pasó de bueno? ¿Verdad?
Verdad, verdad, Me faltó al verdad. principio, ¿viste? No, pero es que ahí hay que dejarlo para Sí. pa' un buen momento. Pa' un buen momento. Y creo que este es el mejor momento para, para presentarnos. Hoy día estamos muy bien vestidos. Sí, a ver, Tenemos espérate, la voy a misma sacar la polera. pelo. Voy a sacar el Tenemos pelo. la misma polera. Ahí está. Porque queremos contarles que tenemos un auspiciador. ¡Aplausos! ¡Bien! Aplausos. Tenemos un auspiciador que confió en nosotros, está confiando en nuestro proyecto. Nos mandó de Chile Nos estas mandó poleras. desde Chile, nos mandó estas poleras para hoy día poder los estar. tres, la voz a en los off tres, la voz también en off tiene. también tiene. Así que le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Crear Studio. Crear Studio es una tienda, ¿cierto? Papelería, librería, Sí. que De todo, está de todo. en Chile, ubicada en Cerrillos. Así ¿cierto? es, en la iglesia. En la iglesia ahí, en Cristo tu única esperanza, Américo Vespucio, 2701, si no me recuerdo. Si no mal recuerdo. Por favor, búsquelo, confirme. A ver, no lo sé. Somos los No lo sé, peores, Rick. los peores patrocinadores. Los peores. No, pero de verdad, Crear Estudios se nos une a la familia de acá del completo al hot dog. Así que Estoy buscando, nada, estoy gracias, buscando. de verdad, chiquillos, gracias por 2701 dijiste. 2701. Cacha. Estoy bien. Américo Vespucio, 2701. Están ahí en las dependencias de la iglesia Cristo. Tiene el tu local única más grande, más esperanza. bonito de la vida. Espectacular. Van a encontrar poleras, ¿cierto? Los mejores diseños hechos por sus propios dueños. Sí, cierto. Todo tipo de libros, agendas, planning, stickers, vasos, tazas. Hicieron cojines Hicieron preciosos. cojines. De hecho, ahora Preciosos. subieron hace poco también unos estuches, ¿o no? Sí. No, eso fue como la semana. Pero hoy día yo vi cojines. Ok, cojines tienen muy de bonito, todo. sí. Así que les vamos a dejar también ahí el Instagram. Aquí la postproducción. En la postproducción vamos a dejar el Instagram para que también vayan, visiten. Tienen página web, si no recuerdo. Creo que la o sangrecita están trabajando no la he para- terminado. están trabajando para eso. Sangrecita, no. Pero así que no, de verdad, chicos, muchas gracias Sí. por auspiciarnos. por adoptar este tremendo esfuerzo que estamos haciendo. Así que aplausos para ¡Bravo, ustedes. bravo! Crear Estudio. Sí. Así que, pero qué bien. Oye, y gracias al auspiciador, entonces vamos a poder pagar nuestro aire acondicionado. Gentecita, eso- no. Era una broma, era una broma. Era una croma. Era una croma de Pero bromear. qué bien, hoy estuvimos entonces bien acontecidos Sí. esta semana, pero también bien agradecidos porque todo tiene solución, todo Sí. tiene solución y no hay que tratar de mirar siempre el vaso medio lleno. Sí, porque si no, nos habríamos ahogado Sí. en toda la... Sí, de verdad, tuvimos que hacer malabares y todo el tema por aquí y por allá, obviamente, como siempre lo hace uno en realidad, como cuando pasan cosas que uno no tiene programadas, siempre se las trata de arreglar por aquí, Así es. por allá, vendemos esto otro, la Emi va a tener que ir a trabajar, no sé qué es lo que va a pasar. ¿Quién sé qué es dijo lo- que yo iba a ir a trabajar? Así que, pero se solucionó. Ya la Sí. próxima semana vamos a tener Sí. aquí a los chicos. Estoy aquí hablando con el señor que me está texteando. Ah, chuta. Porque Buena agüita, perdón, permiso. tenemos que hacer la cita. Ellos van a llegar a trabajar a las 6:30 de la mañana a nuestra casa para cambiar el aire, hacer todo y tenerlo correcto. listo como a las 2 de la tarde más o menos. 6:30, 7 de la mañana. Sí, porque el ático que nosotros, bueno, que las casas en realidad tienen acá todo el entretecho, El como se le entretecho, llama. sí. Adentro del entretecho bordea los 114 grados. 114, 120 grados No, Fahrenheit. 114. No más que eso. ¿Cuánto es eso? Deja preguntarle a la inteligencia. Vamos a preguntar ahí al tío chat. Al tío chat. Son El 45 gran grados. ChatGPT. 40. ¿Cuántos son? 45. 45 grados hacen dentro del ático donde está todo el sistema montado. Yo no tengo idea cómo van a sacar todo eso, pero no es mi problema. ¿Cierto? Yes. No es nuestro problema. Así que No, y lo que me gustó de la compañía, van a poner todo así como plástico, nos van a cubrir todo para que nada se ensucie. Claro. Súper cuidados. bien. Pero Un aplauso para si los- pido perdón, estoy para la leyendo aquí, compañía. respondiendo. Un aplauso para la compañía que nos dio un buen valor y vamos a estar ahí contratándoles. Pero qué bien, estuvimos, como dije, acontecidos, pero seguimos adelante. Sí. Y estas son las historias también que nos hacen crecer y que también podemos compartirle a ustedes Claro. de todas las cosas que Para que no que digan, vimos. no, están forrados. Claro, no, estamos forrados en crédito. Estamos
Estamos forrados en préstamos. Como la canción cuando digo, a nadie yo le debo, la grito. Claro. Le debo al banco, la Le debo casa. al banco, la casa, todo. Hasta los dientes debo por ahí también en alguien que... No, terminamos ya. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Bravo! Estamos listos con la... ¡Terminamos! Sí, No, pero qué tiene, bien. tiene dentista la Chao. próxima semana y ya debería estar listo. Estamos listos entonces, Así que, ¿viste? sí. Si aquí eso no tiene que pasar de moda. El endeudarse es normal. Es normal, es parte de Es crecer. parte de la vida, así que es crecer. parte de Yo ser estoy adulto. Yo, con yo un lo vi de banco. esta manera. Tenemos un sistema nuevo y eso incrementa el valor de nuestra casa. Claro, Yo exactamente. así viendo todo, cómo todo dijo el mi valor esposo, va creciendo. El vaso medio Exacto, toda una inversión. Así. La Emi algo dijo, ¿cómo? Que hasta yo estoy en deuda con un banco. La verdad, hasta la Emi está en Pero deuda mira, con qué un buen tema, mira. Porque nosotros a la Emi le damos una mesada, ¿cierto? Correcto. Una mesada, no le damos algo así poquito, sino que le damos una mesada para que ella aprendiera a manejar el dinero desde corta edad. La Correcto. Emi lleva 3 años recibiendo mesada. Sí. Antes lo hacía en... Bueno, no 3 años, sino que siempre ha recibido mesada desde chiquitita, obviamente, pero aquí ya Pero es... ahora ya es más constante en el tema de que ella Después se la tiene... gente va a decir que somos No, apretados. que se tiene que comprar la Emi todas las cosas que ella necesita. Correcto. Champú, bueno, todo en general, todo lo que ella necesita. Por eso recibe una... Y más. Y más. Y más. Recibe una buena mesada Mucho más. Claro. para que ella pueda entender, ¿cierto? Que la plata no cae de los árboles. Punto 1. Exactamente. Y que todas las cosas que uno es fácil llegar y decir, hoy quiero que me compré esto. Y el Y es papá como, llega y se lo cómprame. compra y después el hijo cuando sale y tenga su propia plata la malgasta porque no sabe, no tiene esa lógica del dinero. Claro. Entonces nuestra hija, No vas a nada, no vas a nada aquí, no vas a nada. nuestra No. hija recibe su platita, ¿cierto? Y ella puede revisar en su tarjetita, en su Tiene aplicación. tarjeta, cállate. Tiene tarjeta. Tiene tarjeta. Sí, ella Tiene aplicación. tiene aplicación, tiene Apple Pay. Tiene Apple Pay, cacha. Entonces, ella puede revisar cuánto le queda, cuánto le va quedando, porque le damos quincena y fin de mes. Y uno tenía que estar en el colegio, date, oye, date. Entonces, así le enseñamos a ella igual a ser responsable con su dinero. Porque es fácil, insisto, es fácil decir, oh, papá, cómprame esta zapatilla que vale $200. Ahí es decir, oh, la zapatilla vale $200, tengo que juntar plata, tengo que hacer esto. Claro. Entonces, si la Emi quiere comprar algo que no está dentro de sus medios en ese minuto, me dice, oh, va al banco y Va le al dice, banco. me lo compras y yo te lo pago en tantas cuotas. Cuotas. Entonces tenemos cierto, oh, tiene que pagar esto, son Debería- tantas cuotas. ¿Y cuál es el interés de ese banco? No hay interés. Depende de la cantidad de cuotas. Pero Oh. la Emi está pagando en cuotas chiquititas, Cacha. entonces no hay interés, ¿cierto? Si buen ella me banco, pagara, sí. si ella me pagara muchos meses, yo Claro, ahí cobraría el tendría interés. que ser interés, pues, ¿no, Emi? No sé qué es el interés. O No. lo que suma más como No. el monto de Así, la... es que esa parte como que nunca la he entendido. Ah, ya está bien. Sí. Te falta más aprender, sí, Emi. Si No, te vas a pero sí. incluir a estas conversaciones, tienes que aprender sobre eso. Ya. No, pero le hemos enseñado de esa manera y ha funcionado re bien porque la Emi dice, oh, me falta esto. Y si tiene que comprar hasta las bolsas de basura de su baño, las va a comprar. Las van a comprar, claro. Porque es su responsabilidad. Entonces estamos creando una persona financieramente responsable. No, sí, eso es importante poder crear ese tipo de personas a la edad de la Emi. La edad de la Emi son 13 años, entonces ella sabe que va a recibir su mesada, pero también ella hace cosas en la casa para poder recibir esa mesada. Claro, Entonces, exactamente. Es como, tampoco es algo que digamos, no va a hacer nada y le vamos a dar, no, o sea, No. tiene que... Tiene sus responsabilidades. Tiene sus responsabilidades en la Sí, casa sí. y Y con eso se gana y con su eso se mesada. gana su mesada. Sí. Y ahí ella tiene para salir de party. No, No, yo no nunca pasa. salgo de party. No pasa nada, no pasa nada. No sí, pasa nada, Es muy po. chica para salir de party. Ajaja. Pero se compra ahí sus completos, sus sopaipillas, ¿cierto? Sus mendocinos. Ojalá. Si hubiera completos, o sea, si hubiera sopaipilla, toma mi Todos los dinero. días, todas las mañanas. Toma mi dinero, dijo. Hoy igual podríamos hacer una sopaipilla. Hoy día sí, po. Sí, todavía es temprano. Sí, ¿De está verdad? bien. Sí. Oh, puede qué ser, rico. puede ser. Puede ser. Ya. Pero bien, así que... Sí, qué buen tema. Qué Pero bueno. ahora Hoy con lo que viene voy a bueno, quedar más hoy en día deuda. hemos avanzado harto porque le hemos contado ahí acontecimientos Sí, que hemos tenido esta acontecimientos. semana. Y todo también se basa en lo mismo que
que siempre tratamos de hablar en un tema o lo que sea. El capítulo pasado hablamos sobre las compras. Las compras, sí. Y esto, por ejemplo, sigue muy ligado al capítulo pasado. Claro. O sea, hoy Una día... compra que no teníamos prevista. Exacto, pues esta semana tuvimos una compra que no teníamos prevista, Así que no es. sabíamos que iba a ocurrir. ¿Y cómo lo enfrentamos? Con alegría, ¿no? Pues, o sea, Claro. ¿por qué no, ¿para qué nos vamos a enojar si al fin y al cabo Sí. tenemos que sonreírnos? Exactamente, hay que seguir adelante y seguir avanzando. Y en algún minuto igual hay que hacerles cambios. Hay cosas que hemos hecho Así es. nosotros mismos en la casa. Sí. Eh, Sí, o sea, nos hemos ahorrado sí, bastante. bastante, Sí. porque yo igual he aprendido hartas cositas, ya sea de maestranza y cuestiones así. Sí. El tío Gemini y mi amigo Gemini, ChatGPT nos ha ayudado harto. YouTube también hoy día nos Sí, ayuda harto. sí. Con videitos de cómo hacer esto otro. Tengo un proyecto hoy día que hay una clienta que me está pidiendo un proyecto, Ah, que sí. es remodelar una habitación, Sí. pero todavía no se decide. Entonces está todavía ahí Es que con hay su... decisión hecha, pero no hay plata. No hay plata. Está juntando de su mismo salario, mismo salario. para llegar. Yo creo que pronto vaya a venir al banco y va a decir, banquito, Claro. ¿me podías Como para ayudar?". apresurar la cosa, Claro, ¿no? pero está bien, tiene que llegar. Yo no busco Sí, a es que nadie. estoy tratando de ser responsable. Estoy tratando de Exacto. pagar todas mis deudas primero para después como guardar un poco de plata para poder hacer lo que yo quiero en mi pieza. Aplausos. ¡Bravo, No, bravo! bravo! aplausos. Espectacular. No, Pero hay un pero, es que ahora voy a quedar más en deuda con el banco, con lo que se viene. Chunta, pero es que bueno. se le junta el día del papá y tu cumpleaños, está en la misma semana. Oye, pero es que eso yo creo que aquí para nosotros tres, para esta familia, es terrible. Sí. De verdad. ¿Por qué? Porque primero se viene mi cumpleaños, Sí. que es en 2 semanas más. No, una semana más. 2 semanas 2 semanas, mi amor. más. 2 semanas más. Después viene tu Mi cumpleaños. cumpleaños. Y después viene el cumpleaños de la... Entonces son los 3 meses, tenemos junio, julio, agosto. Sí. Y dentro de junio, julio y agosto viene el Día del Papá. Sí. Y en mayo fue el Día de la Mamá, po. Sí, po. Entonces finalmente son esos 4 meses que estamos como, ok, mamá, cumpleaños, Día del Papá, cumpleaños. Cumpleaños, sí. Entonces, Sí. de Pero verdad. tú eres como, el día del papá es el domingo y tú estás de cumpleaños el miércoles. Correcto. Entonces, para la Emi, por lo menos la Emi ya el día de la mamá era en mayo y mi cumpleaños en julio. Claro. Tiene el tiempo para Oh, decir, verdad, oh, ya sí. listo. Sí, eso es verdad. De hecho, ando Pero- con el regalo pero aquí está de la bien. Emi, para que la Pero Emi está después nos diga, ando con su regalo Sí. del Día de la Del Madre. Día de la Madre. Ahora Pero, lo usa. pero ahora se le juntan, po. Se le son, juntan. son 2 días que Mis tienen. ahorros. No. Pero no, Pero ahí pero para está eso, para eso está el banco. bien. Y aparte que uno es exigente también, po. Tú sí, O sea, bastante. sí. Especialmente tú. Sí, No, pero es que está bien. sí. Sí, pues que uno... Uno cumpleaños una pura vez, ¿no? Claro. Al año. Sí. Pero es que, claro, insisto, tienes el día del papá y el cumpleaños. Yo no te regalo nada para el día del papá. La Claro. Emi es de ella. Que uno tuvo infancias precarias. Mi mamá está viendo este podcast. Está viendo este podcast. Que quizás que va a poner meme, no ponga nada en los ponga nada, comentarios. no, por favor. Mamá, todas las ordinarias y las cosas que me quiere por interno, por favor. Ordinario, vulgar. Ordinario, vulgar. No, pero bien. Así que se nos viene todo junto en un Sí. puro mes. En Sí. 2 meses, 3 meses se nos Sí. viene. Y para el día del papá yo me voy. ¿Verdad? Sí. Y vuelvo para tu cumpleaños. Vuelves para mi cumpleaños. Sí. ¿Verdad? Que vuelas. Espero te vais. ¿Ah? ¿Verdad que te vais? Sí, pues se va a Tampa. Me voy a La Tampa. próxima semana. Me voy a Tampa el domingo del Día del Papá, en la noche. Correcto. Y vuelvo el miércoles. Ah, pero te va a ir la noche. Pues, no Sí, sé. sí, no, sí vamos a tener nuestro almuerzo, Qué un bien. asadito, algo así rico. Qué bien, qué bien. Un asadito. Un asadito, un asadito. Sí, un asadito. Qué Así que bien. vivir de asado en asado en las vacaciones, para que valga la pena. Asado. Sí. Sí, pero esa es la idea. Tratar de, obviamente, todos los días de vivir
con alegría y darle para adelante, ¿no? Así. Sí. La vida es una sola. Había una sola, chicos. Hay que disfrutarla. Pero qué bien. Hoy día el tema, ¿sabes? Sé que estamos acercándonos ya como a los minutos, pero igual más o menos como el tema que teníamos hoy día para hablar. Tú tenías como unas preguntas, algo así, como que íbamos a comparar algo. Ah, sí, pero es que yo creo que eso igual da para bastante. ¿Sí? Yo creo. O si quieres podemos No, partir. démosle como un resumen, como algo A ver, un espera, poco. es que Si igual podemos- nos queda todavía, a la gente le gusta vernos a nosotros, les gusta escucharnos. Así, Sí, a mí me adoran. así que la adoran también a la Emi. Ya, pero siguiendo con el tema de las compras. De repente uno se pregunta, y no hemos preguntado cuando vimos al supermercado, ¿por qué venden esto? Sí. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos y comprábamos la leche para que la Emi tomara la leche al desayuno, comprábamos la leche en los galones gigantes, un galón de Claro. leche, gente, un Sí, galón son de 5 leche. litros. ¿O no? Más o menos, Son sí. 5 litros, un galón típico. Y se nos echaba a perder porque la leche no dura nada en plástico al final. Claro, entonces- porque uno viene acostumbrado a comprar la leche de litro, la cajita de Claro. cartón. Después que nosotros aprendimos, nos dimos cuenta, empezamos a comprar la leche, ¿cierto? Ya en el cartón, Claro. más chiquitita, después individual, porque ya la leche es impresionante la cantidad de leche que vende. Es que esa es la cuestión, es como, aquí tú vas al súper y es como, hay un pasillo para las leches, es como, o una vitrina completa para, y es como que tú miras, ya, ¿y cuál es la leche, cuál es la purita cereal? ¿Cuál la es nido? la nido? ¿O cuál es la leche soprole, la leche blanca? Claro, aquí La te común y venden corriente. la leche, después aprendiste que no sé, que la leche que dicen que es que no tiene grasa, al final no es, Es que leche. eso es, Entonces po. era como, Es my como God. que aquí tú vas y compras una leche como ya esta es tanto por ciento de 2% esto, de leche, 2% de la 1% otra, es 4, bien. 5, 8%. Y es como, Dios mío, Señor, sálvame. Dios mío, Señor, salva. Sí. Yo creo que de verdad que es un tema súper entretenido, chistoso. De hecho, yo lo converso también con los chiquillos, mis compañeros de trabajo, que son todos estadounidenses. Y es como el tema de los nombres o del producto en sí. Por ejemplo, acá venden mucho la cheeseburger, que es hamburguesa con queso. O sea, es textualmente. Yo sé a dónde va esto, yo sé a dónde va esto. Ay, que de verdad, Dios mío, Señor, ¿cómo te fuiste a saber tanto? Entonces, como, si dice, si tú vas al restaurante, tú vas a la La comida comida rápida, rápida. yo quiero una cheeseburger, y textualmente dice cheeseburger, una hamburguesa de queso, hamburguesa con queso. Y es como, ¿Por qué? ¿qué Trae pepinillos. ¿Qué cuestión más dice si no dice nada más? Queso y hamburguesa. Y entendamos le que- echan, algunos le echan pepinillo que le echan adentro. Y yo me he topado en otros lugares que también le echan la lechuga con el tomate. Ya, tengamos en consideración, aquí le hablo directamente a la cámara, que mi esposo odia la lechuga. La Sí. odia con todo su ser. Y todos mis compañeros, Lo saben. Y cada Lo vez que saben. vienen a nuestra casa o que me ven, me dicen, hoy al Pedro le pusieron lechuga y hizo esto. Y todas las veces hay un compañero que todas las veces me cuenta lo mismo. Todas las veces me cuenta lo mismo. no, pero a mí me carga, de verdad me carga, sobre todo, de verdad que me carga. Y a lo mejor la gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me carga el pepinillo. De Sí, verdad. a mí tampoco, no me gusta. Hay una cuestión que no pasa nada. Yo, por ejemplo, ya puedo comprarme una hamburguesa que traiga la lechuga, el Se la va a tomate, sacar. y se la voy a sacar tranquilamente. Pero la diferencia es cuando le ponen la lechuga picada, su cara, Oh, cómo se sí, transforma. Dios mío. Porque la hoja lechuga completa se la saca, la deja al lado. Listo. Pero la lechuga picada chiquitita, tu No, cara es no. como de, ay, señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por Es como, qué? ay, señor, yo no Como, aguanto claro. más. Pero el pepinillo me pasa. Pero el pepinillo me pasa que, claro, donde echan primero el pepinillo en el pan ya generó el sabor del Sí, pepinillo. porque el pepinillo trae el juguito, entonces queda ahí. Entonces lo prepararon, lo embolsaron, lo tuvieron ahí para esperar y ya pasó todo ese tiempo en que el pepinillo generó el sabor en el pan. Así. Y eso no me gusta. Pésimo, pésimo. No. Y lo otro es que yo, por ejemplo, también hablando sobre el tema de la lechuga, yo pido finalmente hoy día el sándwich completo porque no lo sabía y me enteré después cuando revisé una boleta cuando pagamos. Y es como si tú vas al mostrador de alguna tienda, de cuestión, Comida rápida. y tú quieres una hamburguesa, quieres un churrasco, quieres un completo,
y te van a vender el completo todo. Pero El si tú le completo pides... con lechuga. Si tú le pides... sí, es raro. En la hamburguesa, si tú le pides a la persona como, le quiero sacar la lechuga, le puedes sacar la lechuga, le puedes sacar el tomate, te cobran. Sí. Te cobran. Aparte desde los 20 a los 50 centavos por sacarla. Te cobran por sacarle la lechuga, por sacarle... Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hago yo hoy día? Ya dame la cuestión completa, loco, dame Mi la esposo entera. la pide y se la Listo, saca. y dejo, la Listo, saco y se la, acabó. la saco yo, porque ¿cómo? Sí. Dios. Pero la lógica no sería que te cobraran si le ponías más. Ponía. Es que si le ponís más, si le ponís, oye, ponele... Ponías más. Si le pones más. Sí, o sea, la lógica obviamente es esa. O si Que que si yo tú quiero le agregar agregar cosas cosas, te cobran al más, sándwich, sí. al sándwich, te van a cobrar más, pero no por sacarle. Exactamente. Es como, no, de verdad que es ridículo. Entonces, hay muchas cosas que son confusas. Sí. Como por ejemplo, tú vas al pasillo del pan y hay 40 tipos de pan de molde, pero no hay un pan decente como la marraqueta. Porque tienes pan, te venden pan de molde que le ponen, ¿cómo se llaman? Multigrano. Multigrano, con pasas, con cinnamon, con Sí. azúcar café, con azúcar blanca, con azúcar de Sí, Extra de- sal. ¿Cómo? Sí, Con extra sal. Con extra sal, sin sal, sin sal, sin orillas, con orillas. Con canela, oye, aquí, Dios mío. Con no, ¿cuál es canela, la que canela? uno de, ¿cómo se dice, Emil? Pumpkin, como con zapallo. Claro, con semillas de Con zapallo, ¿no? no, con zapallo, ¿has visto ese que es como naranjo que venden ahí? No, de verdad que es. Aquí hay muchas cosas que es como. ¿Qué compro? Es como que tú llegáis al lugar y es como. Quiero el pan, pues, como estamos hablando. Pero hay miles de panes. Sí. Es como, ¿qué compras? Él nos Como pasó. el queso en Sprite, que lo venden en el tarrito y que lo venden el queso cheddar, el amarillo. Viene en un tarro y la gente se lo echa y... O también vienen como en esos containers de la crema, like whipped cream. Eso, en No, eso sí, mismo. en eso mismo. Sí, Sí. sí, No, se los ponen. sí. Pero bueno, podríamos seguir hablando Sí, un de montón de verdad. cosas, gente. Así Así que, que- pero pucha, hasta aquí llegamos. De verdad, les tratamos de contar todo lo sucedido en base a lo mismo. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno, les esperamos que contamos y les vamos guste. obviamente a seguir contando también el proceso, porque ya la próxima semana viene el proceso de lo que hablamos del aire acondicionado. Así es, ya la próxima semana deberíamos tener Aire nuevo. aire nuevo. Así que Aire. Así que Aquí ahí yo le- siento que aquí- me cae el aire. aquí sí. les vamos a contar. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Sí. Recuerden abajo, el que adivina cuánto nos salió el Sí. aire, lo más cercano, le vamos a mandar una gift Les card. vamos a mandar una gift para card que se compre el café. donde tú estés, donde estés, te vamos a mandar la gift card. Claro. La gift card. Aquí, gift card. aquí o allá. Aquí en En Chile, Chile. en cualquier parte del mundo. Donde Nos avisan el que nos, y el que nos nos mandamos comente. una... Sí. El que llegue más cerca El que llegue más cerca al monto. al monto. Sí. Así que nada, gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias a nuestro auspiciador, Sí. nuestro nuevo auspiciador, Crear Estudio. Recuerden, Vayan a recuerden. verlos, a Vayan a verlos, comprarles. compren. Sus dueños son muy amorosos. Muy, muy amorosos. Están ubicados ahí en Américo Vespucio, 2701 Cerrillos. Si tiene el local más grande, más bonito. Exacto. Sí. Y creo que la tienda, la tienda está abierta los martes, jueves y domingo. Sí, durante los servicios de la iglesia. Exacto. Sí. Así que vayan, Pero si quieren compren, se van cualquier a cosa, los encontrar chicos siempre van a muy- estar ahí para ustedes. Exacto. Son los mejores. Lo mejor para regalos, para los cumpleaños, lo más mejor. Sí, lo más mejor, dijo bien. Estamos también viendo la posibilidad, estamos en conversaciones con ellos para poder también hacer un concurso. A lo mejor tenemos un concurso en el próximo capítulo. No lo sé. Vamos a ver qué tal. Oh my God. Así que eso, Así chicos. que se acabó, chicos. Muchas gracias. Empezaron los truenos por aquí porque tenemos lluvia. Perdón mi cara, fue como vámonos. Sí, así que gracias por vernos. Recuerden, por Gracias. favor, suscríbanse al canal, denle like. Recuerden también que tenemos nuestro nuevo Instagram. Sí. Vamos a estar subiendo cositas ahí. Nuestros Así reels que de este mismo episodio. síganos, comenten, denle like a todo. Así que Claro, no ayudan. gracias por vernos. Y esto fue Del Completo Al hot dog. Bye.